Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Abella, estoy en la ciudad de Yopal Casanare, hoy es 22 de febrero de 2022 y el día de hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante para aquellas personas que de alguna manera han, se han visto inmersas en el incumplimiento de contratos u obligaciones contraídos por ellos mismos, o también para quienes de alguna manera les han incumplido en contratos que hayan contraído o en obligaciones, esto en el marco de la pandemia del COVID-19. Para nadie es un secreto y la ventaja de tocar este tema es que todos lo vivimos de primera mano. Todos vivimos el tema del aislamiento, todos vivimos absolutamente todo lo que conllevó este tema. Entonces, de todas maneras, pues cabe la pena resaltarlo. La propagación de este virus generó el aislamiento preventivo, el cierre de actividades totales y parciales en muchas compañías, en muchas manufacturas, y esto lo que hizo fue ir desencadenando la crisis económica y social a nivel mundial. ¿Sí? Este hecho pues básicamente es un hecho que no tiene precedentes y que, vuelvo y repito, nos afectó absolutamente a todos en mínimo uno o dos aspectos, eso sin contar con las pérdidas humanas que lamentablemente tuvimos que afrontar en su mayoría todas las personas. Les voy a hablar de la fuerza mayor y el caso fortuito y la teoría de la imprevisión. Para ya en tema de COVID-19, o sea, en medio de la pandemia. Para ya empezar a ponerlos en contexto, quiero leerles lo que nos dice el artículo 64 en el Código Civil respecto de la fuerza mayor y el caso fortuito. Se llama fuerza mayor y caso fortuito o al imprevisto o que no es posible de resistir, como un naufragio o un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. ¿Cómo así? Un caso fortuito puede ser una falla mecánica en un vehículo o en un avión. Esta falla se desconocía, tuvo una consecuencia, y esto hizo imposible el cumplimiento de una obligación. La fuerza mayor nos dice que es un imprevisto que no se puede resistir. Entonces, la pregunta es, ¿la emergencia generada por el COVID-19 es un caso de fuerza mayor? O se puede tomar como un caso de fuerza mayor, pero ojo, al ser transitorio porque no es permanente, no necesariamente va a afectar todas las situaciones, por lo mismo, porque no es de manera permanente, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso para la reflexión. Para que exista la fuerza mayor, el suceso debe ser exterior, debe ser imprevisible y debe ser insuperable. Exterior porque no depende de nosotros, imprevisible porque no sabíamos qué iba a pasar, insuperable porque no se puede mejorar, no se puede modificar, definitivamente genera una consecuencia que es contundente. Para establecer la diferencia entre estas dos, quiero leerles la sentencia, una parte de la sentencia de unificación 449 del 2016, en donde se retoma la interpretación histórica que ha realizado el Consejo de Estado, y dice: debe tenerse en cuenta además la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad por el riesgo excepcional. Se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno al exterior, a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel y puede ser desconocido, puede permanecer oculto,
y en la forma que ha sido definido no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputación de los daños. ¿Esto qué significa? Que es un eximente de responsabilidad que, dada la circunstancia, busca terminar la obligación. Por eso debemos analizar muy bien si aplica o no este concepto en el caso del COVID-19. Y vamos a dar un ejemplo. Le tengo un inmueble arrendado a la señora Matilde. La señora Matilde lleva 6 meses que no me paga la renta. Yo le pregunto a ella, señora Matilde, ¿cómo se encuentra de salud? Me dice que está bien, que se encuentra en términos generales pues bien. Le digo que si tiene trabajo, me dice que sí, pues que por la pandemia y ella tiene alguna restricción, pues la compañía decidió emplearla desde la casa. Entonces le pregunto yo, es decir que usted no se ha modificado su ingreso mensual. Me dice ella que no, que ella sigue recibiendo sus ingresos, solo que está trabajando de la casa. Entonces yo le digo, ¿y entonces por qué no me paga? Y ella me dice que pues por el COVID-19 pues ella no me paga, ella prefiere esperar porque no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, para seguir con este ejemplo, la ley 820 del 2003 es la que rige el tema de arrendamientos y propiedad horizontal en Colombia. Para este tipo de casos, el gobierno sacó un decreto, el decreto legislativo 579 del 2020, mediante el cual se buscaba adoptar medidas en temas de contratos de arrendamiento y propiedad horizontal. ¿Qué se buscó o qué se hizo? Se prohibieron los desalojos, la aplicación de cláusulas penales, la aplicación de intereses, el incremento en los cánones de arrendamiento y evitar la restitución de inmuebles, ya que esto generaba pues el movimiento de personas y digamos que se propagaba de alguna, o había la posibilidad de que se propagara de alguna manera más el virus. Entonces este decreto lo que buscaba era de alguna manera proteger el tema de contratos de arrendamiento y propiedad horizontal, aunque se vieron afectados también los arrendadores, porque dejaron de recibir o de percibir sus cánones de arrendamiento, y en algunos casos pues familias o personas cuyo ingreso era únicamente, o su única fuente de ingreso era ese arrendamiento, que dejaron de percibir, y hasta la fecha todavía se están viendo consecuencias de ese tema. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la fuerza mayor y el caso fortuito? Es aplicable a todo tipo de obligaciones, ya sean de carácter civil, mercantil o administrativo. En la parte civil encontramos contratos de compraventa, de mandatos de arrendamiento. En la parte mercantil, un contrato de transportes, un contrato de corretaje. Y en la parte administrativa, pues son aquellos que tienen un interés público. ¿Qué se busca? Pues eximir al deudor de la responsabilidad del cumplimiento de su obligación. Entonces, en la aplicación de la fuerza mayor y el caso fortuito, lo que se busca es eximir al deudor de la obligación. Hablando de la teoría de la imprevisión, quiero leer lo que nos dice el artículo 868, que es la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Artículo 868 del Código de Comercio. Dice que cuando las circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, y el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla se aplicará a contratos aleatorios, no se aplicará a contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea. ¿Esto qué significa? Cuando se presenta un hecho extraordinario, es decir, que no se pudo prever en el momento de la celebración del contrato y que la imposibilidad de cumplirlo
le genera un detrimento patrimonial al obligado. Un ejemplo, una empresa de suministros de productos de aseo, por el tema de la pandemia, de la importación, del transporte. Esto le generó costos adicionales que pudo cumplir una o dos veces, pero que de todas maneras le fue generando un rezago económico. Entonces empieza a ver que a futuro no va a poder normalizar sus obligaciones, sino que por el contrario se va a ver afectado económicamente y va a tener un detrimento patrimonial. Es en ese caso cuando se solicita ante el juez la revisión. No se está buscando la terminación principalmente, sino la revisión, y ya pues el juez determinaría si hay o no lugar a una finalización o a un cierre o terminación del contrato. Entonces, definitivamente lo que se busca es un acuerdo voluntario. Así como inició el contrato, que fue un acuerdo entre dos partes, lo mismo se busca aplicando la teoría de la imprevisión, que el acuerdo que se haga, la revisión que se haga, le genere un bienestar a las dos partes y ninguno tenga que verse afectado. De esta manera cierro mi intervención y me gustaría saber si hay algún comentario.